Buenas, vamos a ver en estos vídeos, en pequeños vídeos, el movimiento circular uniforme. Lo vamos a ver en pequeños fragmentos donde vamos viendo los conceptos principales. El movimiento circular uniforme es muy sencillo. Lo que os puede presentar quizá más dificultad en primer lugar es que vamos a utilizar letras griegas en vez de utilizar las letras de nuestro alfabeto. Y que vamos a trabajar con ángulos, pero no vamos a trabajar con grados del sistema sexagesimal, como conocéis, sino que vamos a trabajar con radianes. Es lo único que os puede presentar dificultad. ¿Por qué le denominamos movimiento circular uniforme? Bueno, porque es análogo al movimiento rectilíneo uniforme. Recordad que en el movimiento rectilíneo uniforme se caracterizaba porque la velocidad era constante. Bueno, pues la velocidad a la que se desplazaba un objeto, un cuerpo. En el movimiento circular uniforme lo que nos vamos a referir es que se gira, pero a velocidad uniforme, pero la velocidad de giro. No nos vamos a referir a la velocidad a la que se mueve, que también obviamente va a ser constante. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a suponer que tenemos una circunferencia, porque el movimiento circular es el que se desarrolla sobre una circunferencia, y como todos sabéis, las circunferencias, ¿por qué se caracterizan? Porque de un punto a otro punto de la circunferencia pasando por el centro, la distancia siempre es constante y se llama diámetro. Y si no tenemos la mitad del diámetro, que como muy bien sabéis, lo denominamos radio. Bueno, pues vamos a suponer que yo parto de esta posición y en un determinado tiempo este punto realiza un giro y pasa a estar en este punto. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Ha recorrido esta distancia, este trocito de circunferencia, y ha descrito un ángulo. ¿Cómo vamos a denominar este ángulo? Este ángulo lo denominamos con una letra griega, que es esta. ¿De acuerdo? El ángulo que ha descrito dependerá del tiempo que se esté moviendo. Se va a estar moviendo un determinado tiempo t. Inicialmente, de la misma manera que en el movimiento rectilíneo yo consideraba que había una posición inicial, que en muchos casos era cero, aquí va a haber una posición inicial. Le ponemos el cerito, phi sub 0. Y al cabo de un instante, el ángulo pasará a ser este. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo vamos a determinar la velocidad a la que gira? No la velocidad a la que se mueve, sino la velocidad a la que gira. La velocidad a la que gira se le denomina velocidad angular. Y esa velocidad angular se representa con otra letra griega que es omega. Es como una W, pero redondita. Muy bien. Claro, aquí no medimos los metros por segundo o la distancia en un determinado tiempo que recorre un punto. Aquí lo que nos interesa es el ángulo. Por lo tanto, va a ser la relación que hay entre el ángulo descrito y la posición angular, la final, menos la inicial, entre el tiempo que ha tardado. Si os fijáis, esto es muy similar a la que conocemos del movimiento rectilíneo uniforme, que decía que la velocidad era la posición final menos la posición inicial entre el tiempo que se estaba moviendo entre esas dos posiciones. Fijaros la gran analogía. Fijaros, yo conociendo la velocidad angular puedo conocer el valor del ángulo despejando y me quedaría una ecuación así, que nuevamente podéis comprobar que es muy similar a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme que vimos en el tema anterior. La clave aquí, ¿cuál es? ¿En qué unidades se mide la velocidad angular? Pues la velocidad angular serían los ángulos entre el segundo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con grados sexagesimales, pero aquí vamos a trabajar los ángulos los vamos a medir en unas unidades que se denominan radianes, ¿vale? Es un poquito complejo de explicar, yo simplemente os voy a decir cuál es la equivalencia. Mira, la equivalencia es que 360 grados, una vuelta completa, eso ya lo sabéis todo, bueno, pues eso en radianes es 2pi radianes. Pi, como bien sabéis, es el número que representa la relación que hay entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Es una constante, es un número irracional que, como muy bien todos sabéis, tiene infinitos decimales, en fin, todo lo conocéis. Bueno, pues esto es una equivalencia. Por supuesto, también podría decir que 180 grados, que es la mitad de 360, pues por lo tanto son pi radianes. Todas las comparaciones que queráis, ¿vale? Muy bien, yo por regla general el número pi no lo voy a sustituir, porque pi es un número constante que vale siempre lo mismo, conocemos su valor,
pues decir 2pi es más exacto que decir 2 por 3,14, donde en algún momento, por muchos decimales que le pongas, voy a cometer una aproximación. Y no pasa nada por dejarlo en función de pi. Bueno, pues como decíamos, ¿cómo medimos la velocidad angular? Pues en el sistema internacional la velocidad angular va a ser la relación que hay entre los radianes y los segundos. ¿De acuerdo? A veces lo representaremos así. Y así vamos a representar la velocidad a la que un cuerpo gira. Os recuerdo que en la velocidad de giro no estamos hablando de la velocidad a la que se desplaza, porque eso va a depender de lo alejado que esté del centro de giro. Ya lo comentamos en clase, pero fijaros, si yo tuviera otro cuerpo que se encuentra, otro punto que estuviera en esta situación y hiciera el mismo ángulo, los dos han recorrido el mismo ángulo. El ángulo es el mismo. Sin embargo, está claro que la distancia que recorre este puntito que he dibujado en rojo es significativamente menor que la distancia que ha recorrido este punto. ¿Por qué? Porque está más alejado. Y de hecho, el que está en el centro, este cuerpo giraría, haría el mismo ángulo y sin embargo no se ha desplazado nada. Luego es evidente que existe una relación entre la distancia recorrida y la velocidad angular con respecto al tiempo. Por lo tanto, ¿cuál es esa relación? La velocidad a la que se va a mover. Fijaros, si este punto y este punto se movieran simultáneamente, este tiene que recorrer más distancia que este para barrer el mismo ángulo. Giran los dos a la misma velocidad. Sin embargo, este tiene que moverse más rápido para alcanzar el mismo ángulo. ¿Por qué se tiene que mover más rápido? Porque tiene que recorrer más distancia. ¿De acuerdo? Es lo que hemos comentado en clase. En un tío vivo, fijaros, los caballitos que se encuentran más en la periferia del tío vivo giran, se mueven más rápido que los que están más cercanos al centro. Y el centro del tío vivo no se mueve. O el juego que antiguamente jugaban los niños que se llamaba el látigo, ¿verdad? Se cogían de la mano y uno, el primero de la fila, empezaba a girar sobre sí mismo. El último pues tenía que correr una barbaridad porque tenía que hacer el mismo giro que todos los demás. Bueno, ¿qué relación hay entre la velocidad en metros por segundo a la que se mueve este cuerpo y su velocidad angular? Pues la relación es esta, que v es igual a la velocidad angular por el radio. Cuanto más alejado está, ¿qué ocurre? Mayor va a ser la velocidad. Por supuesto, esta velocidad se va a medir en metros partido segundo. ¿Vale? Bueno, pues en este vídeo simplemente nos quedamos con estos dos conceptos. Lo que es el ángulo descrito y la velocidad angular. Y la relación que tienen entre la velocidad lineal, que es la angular por el radio. Por supuesto, conociendo una, conozco la otra. ¿Queda claro? Bueno, pues en como he dicho, en este primer vídeo vemos estos conceptos básicos. En siguiente entrega iremos ampliando un poquito.